Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Fontiveros, estudiante de Ingeniería Eléctrica del Santiago Mariño, extensión San Cristóbal, cursando la materia de teoría de control y continuando con la exposición de nuestros compañeros, seguimos nuevamente con una sección en la que vamos a definir 8 preguntas de la lista general de preguntas postuladas para esta actividad que lleva por título clasificación de los sistemas físicos. Como primera pregunta, tenemos ¿por qué un circuito RC con un capacitor degradado se considera variante? Primero tenemos que saber que un capacitor degradado varía su capacitancia en el tiempo debido a el daño y también al desgaste que pueda tener. Eh, Resulta que en los sistemas dinámicos, todo tipo de cambio que pueda haber en los valores, en este caso la capacitancia, eh, generan automáticamente que se defina a dicho sistema como un sistema variante en el tiempo, es decir, un sistema que, pese a cualquier tipo de entrada que se le suministre, sea esta la misma entrada, va a ser diferente la respuesta que se obtenga del sistema, a pesar de que la entrada sea la misma con respecto al tiempo. Es decir, van a ser respuestas diferentes a pesar de que sea la misma entrada en momentos diferentes. Como podemos apreciar en este dibujo de circuito RC, tenemos una capacitancia que es representada con un capacitor que tiene ciertas degradaciones y tenemos la resistencia y la fuente de alimentación para un circuito RC simple con un capacitor degradado. Siguiendo con la segunda pregunta, la cual nos plantea que demos un ejemplo de un sistema invariante. Primeramente debemos decir que un sistema invariante en el tiempo es todo aquel cuyas propiedades no van a presentar cambios en función de, el tiempo. Como ejemplo, podemos poner un péndulo simple ideal, el cual no va a presentar ningún cambio en la variabilidad de su movimiento, ni tampoco en el rango de la envergadura de, el movimiento del péndulo, y va a ser directamente proporcional a la entrada que se suministre en un momento inicial. Es la que va a determinar el comportamiento y lo va a prolongar de una manera predecible, ya que no va a cambiar en el tiempo bajo ninguna circunstancia, considerando que sea un sistema ideal. Pues si es ideal, nos permite proyectar justamente ese comportamiento sin considerar las pérdidas de energía por la entropía, que es el nivel de desorden en los sistemas en el universo. Y es algo que es inherente a la naturaleza y pues justamente nos insta a que si queremos tener una visión un poco más ejemplificada e ideal sin considerar las implicaciones de la naturaleza, tengamos un sistema ideal. La tercera pregunta nos plantea que cómo afecta la variación temporal al diseño de control. Para contestar esta pregunta, vamos a realizar una gráfica de velocidad del freno de un auto donde tenemos una velocidad inicial y donde la velocidad va a ir cambiando en función del tiempo a medida que el auto pues va frenando una vez que se aplique la entrada a este sistema que sería el accionamiento de los frenos. Primeramente, en las condiciones ideales, tenemos que si el auto en el segundo cero, es decir, el primer momento se accionan los frenos, después de transcurrido un segundo, eh, cuando teníamos al principio 60 kilómetros por hora de velocidad, al transcurrir un segundo, ahora tendremos una velocidad de 45 kilómetros. Al transcurrir 2 segundos, tendremos una velocidad de 30 kilómetros por hora. Al transcurrir 3 segundos, de 15 kilómetros por hora. Y al transcurrir 4 segundos, pues la velocidad será cero. Sería la velocidad final y entraría en reposo el carro o el auto
lo cual nos dice que su factor de cambio con respecto al tiempo y considerando eh, el estudio de este análisis del sistema que serían los frenos serían de 15 kilómetros por hora por segundo. Ahora, si este sistema, que serían los frenos, cambiara en variación del tiempo debido a un desgaste que pudiera sufrir, esto se traduciría en un cambio también en su comportamiento y el rendimiento de los mismos frenos en función del tiempo, lo cual podríamos visualizar en esta línea que está delineada o está punteada. Eh, si tuviéramos unos frenos que han sido desgastados por el paso del tiempo y quisiéramos medir su eficiencia, podría ser un gran ejemplo, ponerlo en contraste con la otra línea que acabamos de representar. En este caso, si frenáramos justamente cuando llegamos a la misma velocidad, 60 kilómetros por hora, veríamos que al transcurrir un segundo, la velocidad se reduciría a 50 kilómetros por hora, es decir, solamente 10 kilómetros por hora. Seguimos con los siguientes segundos, se reduciría a 40 cuando tenemos 2 segundos, a 30 cuando tenemos 3, a 20 cuando tenemos 4, a 10 kilómetros por hora cuando tenemos 5 segundos de transcurrido el accionamiento de los frenos y finalmente se detendría el carro cuando han transcurrido 6 segundos, lo que implica un aumento del 50% en el tiempo necesario para que el vehículo se detenga desde el momento que accionamos los frenos. Esto es simplemente una forma de ver cómo cambiaría el diseño del control, en este caso de los frenos de un auto, si el tiempo afectara su funcionamiento, afectara sus condiciones en este caso. Las respuestas para esta pregunta están en el minuto 21,15. Para la pregunta uno en el minuto 21,15 igualmente. Para la pregunta 2 en el minuto 24,52. Y vamos a la pregunta número 4 cuya respuesta hemos encontrado en el minuto 25,00 del video. La pregunta es: ¿por qué muchos modelos asumen invarianza temporal? El ejemplo que acabo de mencionar tiene mucho que ver con esto y el ejemplo que he seleccionado para esta pregunta específica es la función de transferencia. Ahora, la función de transferencia es una herramienta matemática que nos permite describir cómo sucede el cambio desde la entrada o cómo se convierte la entrada en la salida. Ahora vamos a desglosar lo que significa esta función de transferencia y qué significa cada uno de sus términos. Primeramente tenemos que entender que GDS significa la transferencia o la función de transferencia en sí misma, es decir, representa el sistema y representa el objeto de estudio de análisis de este sistema. En el caso anterior, GDS serían los frenos del auto. Ahora, YDS es la salida, es decir, lo que observamos o lo que tenemos como resultado después de que el sistema ha aplicado un trabajo determinado o el trabajo que está destinado a hacer. UDS sería la siguiente variable que es la entrada, o en otras palabras, lo que se requiere para que se accione el sistema. En el caso del ejemplo que acabamos de mencionar del vehículo con los frenos, podría ser la fuerza necesaria para poder presionar el pedal de freno. El YDS, por otro lado, ya que es la salida, podría ser el desplazamiento final que tiene una vez que hemos presionado los frenos. Sería el resultado observable de esta acción. Ahora, la relación de YDS sobre UDS lo que nos viene a decir es que es, eh, es la relación que equivale al sistema en la cual debemos superponer la entrada y la salida de esta manera inversa para poder obtener la relación adecuada.
Vamos entonces a la siguiente diapositiva, donde vamos a poder ver la siguiente pregunta, la cual es la quinta en este tramo, en esta sección de las 8 preguntas específicas de la lista general de preguntas que vamos a estar respondiendo. La siguiente pregunta nos dice qué es la respuesta transitoria. Para esta pregunta específica, quiero traer a colación lo que es el comportamiento inicial, que va a ser por naturaleza inestable. Tenemos en una gráfica en la cual tenemos representada una curva que quiere ejemplificar lo que sería el comportamiento inicial en un sistema tras un cambio o una incorporación de una magnitud específica. Y poco a poco esta curva se va a ir reduciendo en su rango hasta ocupar un rango mínimo o casi nulo y luego o posteriormente alineándose con el valor que está establecido en el dominio del número uno en este caso, que es el valor bajo el cual se entiende qué es el comportamiento normal del sistema. Esta respuesta la podemos obtener en el minuto 27 con 32 segundos. Ahora, siguiendo con la sexta pregunta, tenemos cómo se identifica el estado permanente. El estado permanente es la continuidad de el comportamiento de estos valores luego de o pasado la respuesta transitoria. Una vez que se ha experimentado, sigue un acoplamiento progresivo en el cual finalmente tendremos un comportamiento que es predecible en el tiempo y que va a ser invariable, el cual estaría representado por una línea recta que es invariable en el tiempo y sería básicamente el comportamiento final que es estable, es el comportamiento del estado permanente. Ahora, para la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 7, ¿por qué en el estado permanente o por qué en estado permanente algunos sistemas usan ecuaciones algebraicas? Bueno, primeramente tenemos que entender que en estos estados permanentes las derivadas son cero, es decir, las derivadas de tiempo. Primeramente tenemos que entender que, eh, bueno, en los estados permanentes no hay variaciones en el sistema. Por lo tanto, eh, tenemos que las derivadas son cero y las derivadas valor de tiempo son cero y no hay una variación que modifique, por ende, las otras magnitudes del sistema. En este caso particular, hemos designado un cubo que bueno, está lleno de agua y en el cual está cayendo agua o se está llenando con agua aparentemente, mas sin embargo, si nos fijamos en el nivel del agua, permanece constante. Eso se debe a que el mismo caudal de agua que está recibiendo este cubo de cristal es exactamente el mismo caudal o cantidad de agua que está saliendo al mismo tiempo y en la misma cantidad. Significa que el valor de H, que representaría la altura de, el nivel del agua en el cubo, permanece constante mientras los valores de Q sub E y Q sub S permanezcan también constantes, que serían el valor del caudal de entrada contrastado con el valor del caudal de la salida. Esta respuesta la podemos encontrar en el minuto 28,11. Finalmente tenemos la pregunta 8 que nos pide mencionar una técnica para analizar transitorios, ¿sí? Entonces, evidentemente vamos a hablar sobre la transformada de Laplace, la cual es una herramienta matemática que nos ayuda a simplificar ecuaciones diferenciales en ecuaciones lineales algebraicas, que se pueden resolver de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla. Si nos fijamos en el ejemplo anterior, en los estados permanentes, no hay variaciones en el tiempo, esto supone que los términos de derivadas temporales en las ecuaciones diferenciales van a convertirse en cero y automáticamente esto va a convertir
las ecuaciones en ecuaciones algebraicas, lo cual va a ser mucho más fácil de analizar y va a permitirnos analizar el sistema de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Volviendo a la pregunta, tenemos una ecuación inicial que es dy de t sobre dt más ay de t igual a f de t. Y a esto le vamos a aplicar una transformada de Laplace para simplificarlo. Lo que vamos a hacer entonces es ver cómo nos quedaría expresada esta misma ecuación una vez que hemos aplicado la transformada de Laplace. Tenemos que tener en cuenta que nos quedaría sy de s más ay de s igual a f de s. Lo que hicimos fue aplicar la transformada de Laplace. Eh, y de s es la transformada de Laplace de yt o y de t. Y y f de s es la transformada de Laplace de f de t. Ahora, aplicando un factor común, podríamos tenerla expresada como y de s multiplicada por la suma de s más a es igual a f de s. Entonces, así tenemos una ecuación expresada en términos donde tenemos un dominio de Laplace y ya no dependemos de una función de las derivadas de los términos de las derivadas temporales. Muchas gracias.